primero agradecer la invitación al diario La Verdad, que fue el primer contacto, y al sindicato, y descubrir Orihuela, que no veraneo todos los veranos en el Cabo de las Huertas en Alicante y no había venido a Orihuela. Entonces ya volveré porque ha sido fantástico. Cené ayer aquí en el sitio este al lado de Davinia, en el casino, que es espectacular. O sea, todos los pijos estos de Jorge Juan no saben lo que es cenar, vamos, que ¿no? Te lo digo yo, y a precio, digo yo, que todavía es humano y accesible para los mortales, y me ha encantado venir, y bueno, ya volveré, ¿no? Nosotros en el 2015, con un grupo de profesores, sobre todo muy vinculados a economía ambiental, nuestra universidad tiene una amplia tradición, ¿no? con el catedrático Diego Asqueta, y creó un equipo de economía ambiental allí muy potente. Vimos que el agua iba a ser uno de los grandes problemas, ¿no? Creamos el Foro del Agua antes de que se aprobaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, unos 6 meses antes, y evidentemente pues el agua entró ya en uno de los objetivos explícitamente, y nosotros le dimos una visión también muy multidisciplinar y circular, ¿no? Por lo tanto, agradecer también que la mesa sea multidisciplinar, ¿no? Y que con tanto nivel, con un ingeniero y un abogado, porque yo creo que, como ha dicho el anterior ponente, el problema del agua es un problema muy complejo y que no tiene una solución única y una visión única, ¿no? Yo me voy a ceñir a lo que es el trasvase Tajo Segura y a la problemática vuestra explícita aquí en la zona de recepción, y por no tener tiempo, pero evidentemente que la tradición es muy fuerte, ¿no? Voy a intentar decir la verdad, no solo porque el diario de La Verdad me haya invitado, pero bueno, yo soy nieto de agricultores, me he criado en tierra de campos en Palencia, he ido a cosechar. Cuando acabamos de cosechar iba con mi abuelo a la cooperativa, iba a vender el grano, o sea que estoy muy del lado de los agricultores y me siento muy culturalmente muy próximo a la agricultura. Pero bueno, ¿no? Por dar algunos datos, que en el debate del agua está todo politizado, lamentablemente, y una de las propuestas es que yo creo que los dos grandes partidos, ¿no? El PP y el PSOE, tienen que hacer un acuerdo, y sobre todo, y me ha gustado mucho lo que ha contado Antonio, ¿no? España, entre los dos grandes partidos, debería tomar una posición común en Bruselas, ¿no? Porque, como ha dicho Antonio, esta regulación se está haciendo en Bruselas, y de los 27 países solo hay 3 que tienen estrés hídrico, ¿no? Y la mayoría de países no tienen esto entre sus prioridades, ¿no? O sea, ahora estamos con el gas, ¿no? Entonces nosotros deberíamos tomar una posición común, ¿no? Igual que hay singularidades dentro de la Unión Europea, por ejemplo, la ultraperiferia de Canarias, pues hay que hacer una singularidad para lo que es el arco mediterráneo, y especialmente estas 3 provincias que tienen una singularidad, ¿no? No puedes dar el mismo tratamiento a la Vega Baja que a Holanda, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Pero el problema de Holanda es que se les mete el agua, ¿no? O sea, es otro problema. O sea, que el cambio climático les aumenta el nivel de agua, entonces lo que quieren es bajarlo, ¿no? Entonces, eso hay que gestionarlo allí, ¿no? Y dos, ¿no? Luego, ¿no? Bueno, ha venido Carlos Mazón, y evidentemente, o sea, ahora cualquier político está en campaña, y yo, si estuviera en campaña también, pues os diría que hay agua de sobra y que va a venir agua y que todo lo que queráis, ¿no? Pero el problema es que no hay agua, ¿eh? Lo ha dicho un poco Luis, no lo ha matizado, pero bueno, ¿no? Por contar un poco la historia hidrológica, que no desde los romanos, pero un poco más cercana, ¿no? El plan hidrológico que es donde se aprueba el trasvase Tajo Segura es diseñado durante la Segunda República, ¿no? En 1933, por un ministro de Fomento del Partido Socialista Obrero Español, que era Indalecio Prieto, y pensado por un técnico y un ingeniero de caminos, ¿no? Que ya había trabajado en la cuenca del Ebro durante la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? O sea que estamos hablando de algo que se empezó a pensar hace 100 años. ¿Vale? En el 33 que se presenta el plan, ¿no? Y Franco no lo ejecuta hasta el año 68. Entonces, solo por definir que esto de los planes hidrológicos lleva unos cuantos trámites, ¿no? O sea que yo creo que la complejidad no es de ahora, y no tiene nada que ver con la democracia y con las comunidades autónomas, ¿no? Dentro de esta comunidad autónoma tenéis un problema entre los del Júcar y los del Vinalopó, y habéis estado a leche limpia hasta que se ha hecho un acuerdo de mínimos de cómo se trasvasa agua del Júcar al Vinalopó, que es la misma comunidad, ¿no? O sea que todo ese tipo de problemas están, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el segundo plan hidrológico?
que también yo creo que la diputada del PSOE de ayer no lo sabrá, pero bueno, el plan hidrológico lo presenta Pepe Borrell en el año 94, también tiene unos problemas enormes y luego se adapta por otro ingeniero de caminos también, que es Álvarez Cascos, en el gobierno de Aznar, en el año 2000, ¿no? Y se planea otro tipo de infraestructuras hidráulicas, ¿no? Si tú miras la coincidencia del año 2000 y del año 68, cuando Franco y el gobierno de Franco aprueba el trasvase, hay muchas similitudes, ¿no? El año 68 es lo que se llama el periodo especial de la economía española, con un crecimiento sin precedentes del 7% de promedio anual, después de un periodo muy largo de una pobreza tremenda, ¿no? Con 3 millones de migrantes que tuvieron que huir de España porque no había aquí un proyecto vital, y hicimos caso al Fondo Monetario, ¿no? Franco abandonó las ideas fascistas y de la Falange y todo esto del intervencionismo, ¿no? España hasta el año 59 era como Cuba. La economía cubana está totalmente intervenida, el gobierno dice a qué precio se venden las cosas, cuánto se vende, ¿no? España era similar, entonces fuimos a la economía de mercado, que es algo que hicieron los chinos en el año 79 y también les ha ido bien, ¿no? O sea que España le ha ido muy bien desde que se ha adaptado a la economía de mercado, ¿no? Pero tanto en el año 68 como en el año 2000, ¿no? Es un periodo de altísimo crecimiento con enorme inestabilidad, como decía el ponente anterior, ¿no? Estábamos montando una burbuja de vivienda principalmente, ¿no? Y una burbuja de obra pública financiada con deuda externa, ¿no? Que ahora tenemos que pagar, ¿no? Yo me he traído a mis hijos, que el pequeño tiene 12, y le hemos dejado deuda, ¿no? Y seguramente para sus hijos también, ¿no? España en este momento tiene el mismo nivel de deuda pública que había en 1902, ¿no? Cuando Raimundo Fernández Villaverde, después de la guerra de Cuba, tuvo que hacer una reestructuración de la deuda, impagar la deuda, ¿no? Recortar el gasto público un 30% y subirle los impuestos a todos los españoles. De hecho, creó el registro mercantil y el impuesto de sociedades, porque no había dinero para pagar, ¿no? Entonces, esas circunstancias, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde el año 2000 aquí, cuando se planificó el plan hidrológico, ¿no? Primero, lo que ha comentado Luis, ¿no? Que en todas las previsiones supongo que la pluviosidad era más alta y ha caído más de lo previsto, ¿no, Luis? Por lo que has comentado, ¿o no? El libro blanco está bastante bien encauzado en cuanto a pronóstico de caudal, ¿eh? No, pero de lluvia, no de caudal. Bueno, lluvia-caudal está relacionado. Entonces, pero bueno, ha bajado más o menos lo que estaba previsto. No, ¿Cuánto ha caído en este segmento aquí del Mediterráneo? ¿Un 20? No, la lluvia aproximadamente un 20. Vale, bueno, entonces hay un 20% menos de lluvia, ¿vale? Entonces, mientras los ingenieros, ¿no? siguen, porque un ingeniero motivado tiene mucho peligro, ¿no? Pero mientras siguen avanzando en la tecnología, ¿no? De momento lo que hemos conseguido es del agua sacar hidrógeno y oxígeno, ¿no? Del hidrógeno y el oxígeno sacar agua no lo hemos conseguido todavía, ¿no? O sea, montar moléculas para juntar, no. Entonces, de momento tenemos el agua que cae de arriba, ¿no? Y eso lo gestionamos ordenadamente. Entonces, desde el 2000 aquí hay un 20% menos de agua. Y la previsión, como ha dicho Luis, es que vaya peor, ¿no? O sea, que vayamos a menos de agua, ¿vale? Lo digo porque es un dato relevante, ¿no? O sea, no puedes hablar del plan hidrológico del 2000 porque hay que adaptarlo, ¿vale? Ha habido más cambios desde el año 2000, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Orihuela, ¿no? La población se ha doblado. O sea, no es que hayáis aumentado la población, es que la habéis doblado. Vale, entonces, los que vienen también beben agua, se duchan y consumen agua. Entonces, el consumo, además del consumo agrícola, que lo ha dicho Luis, que tiene su dinámica propia, también ha aumentado, ¿no? Me he mirado, ¿no? El número de turistas que vinieron a la provincia de Alicante, ¿no? Estamos aquí en Alicante y es una provincia muy turística. Y yo ahora me voy a Benidorm esta noche y duermo en Benidorm, ¿no? En el mes de agosto de este año y en el mes de agosto del año 2020, y qué casualidad, se ha doblado también el número de turistas. O sea, no es que estemos aumentando el turismo, es que lo hemos doblado, ¿vale? Un turista de media consume 1,5 veces agua por un ciudadano normal, porque el turista viene a la piscina, va más a la playa, se ducha más, ¿no? Y tiene un consumo más alto, ¿no? Por lo tanto, hay menos agua, con un consumo mayor, tanto en el consumo agrícola como el consumo humano, como el consumo turístico, como supongo, no tengo datos del consumo industrial, ¿no? Pero sí,
como yo creo que es la evolución natural y lo deseable, ¿no? Y con todos los respetos, que mi abuelo era agricultor, la agricultura genera muy poca riqueza en general, ¿no? Para el agricultor evidentemente le va muy bien, pero los países con un alto porcentaje del PIB en agricultura, ¿no? Son países pobres, ¿no? Entonces la evolución natural es ir a la industria agroalimentaria, ¿no? Que es donde de verdad está la aportación de valor. Entonces tienes la materia prima, que es clave para la seguridad alimentaria, pues si no hay materia prima no puedes montar una industria agroalimentaria, pero donde le aportas valor es en el desarrollo del producto y en el posicionamiento, ¿no? Entonces en ese trasvase también hay más consumo de agua y se está haciendo muy bien en esta región, ¿no? O sea que el problema de esta región es un problema de éxito. De hecho, nosotros en el Foro de Economía del Agua que trajimos a Brundtland, ¿no? Que la ha citado el ponente exterior y que dio una visión muy holística y no fundamentalista de los ODS, ¿no? Porque dentro de los ODS ya está el desarrollo económico, está el consumo humano, la pobreza cero. O sea que esto de que simplifiquemos toda la visión de los ODS a una visión ambiental de reducción de emisiones es muy simplista, ¿no? No es cierto que las Naciones Unidas piensen así, pero a mí me recuerda mucho el caso de esta zona, ¿no? Al caso de California en la parte de agua y de consumo agrícola, ¿no? California tiene una agricultura muy extensiva e intensiva en consumo de agua, extremadamente exitosa, muy productiva, ¿no? Con empresarios de altísimo nivel, como pasa en esta región, ¿no? ¿Y cuál es el problema, ¿no? Que lo describió también un economista clásico del siglo XIX, que es Stanley Gibbons, que es: tú eres muy eficiente en el consumo del agua por hectárea en esta región y en California. Estuve hace poco, este verano, en Las Palmerillas, en el centro de Cajamar de Almería, de Níjar, y me dijeron que el consumo por hectárea en España, ¿no? Y ya se está trabajando en Israel, el ponente anterior, está un 40% por debajo de los israelitas. Bueno, o sea que nosotros gestionar el agua se nos da bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como eres tan buen empresario y tienes tanta capacidad de poner el producto en el sitio adecuado, a precio adecuado, y eres muy competitivo por el clima y la temperatura, que no lo hay en el resto de Europa, ¿no? Pues lo que haces es ser muy eficiente por consumo por hectárea, pero ampliar el número de invernaderos, ¿no? Y al final ampliar el consumo de recursos, ¿no? Que es el problema que no baja, ¿no? Por lo tanto, el escenario... Yo no quiero ser muy negativo, pero las perspectivas es que va a haber menos agua y el recurso va a ser más escaso, ¿no? Entonces, en ese escenario los economistas tenemos algo que decir, no todo, porque hace falta visión multidisciplinar, pero bueno, cuando haya escasez, a nosotros la escasez se nos da bien, ¿no? Economía viene de un libro de Jenofonte, que era discípulo de Sócrates, en el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Y la primera experiencia capitalista que sepamos contada es en el Imperio Sumerio, ¿no? Que es una casta de curas y de militares que se hace con la propiedad del agua y que la vende para regadío. Vale, o sea que esto del agua y la escasez lo llevamos estudiando miles de años, vamos, que está, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, como ha dicho el ponente anterior, es un bien público y un bien comunal, es muy complicado de gestionar, tienes que hacer una buena regulación, nuestra regulación se está fijando en Europa, por eso es muy importante, tanto a nivel de regantes como a nivel de partidos políticos, ¿no? No va a pasar, pero bueno, que baje el nivel de tensión, por lo menos después de las elecciones, en lo que se llama la guerra del agua, y que vayamos a Bruselas con una posición común, ¿no? Y que en el Parlamento salgan acuerdos entre los dos grandes partidos que puedan llevar al Parlamento Europeo y a Bruselas, ¿no? Donde tengamos una influencia, que intentamos llevarnos bien con el resto de zonas de estrés hídrico en el Mediterráneo para ir a Bruselas con una posición común y no única de país, ¿no? Todos esos lobbies son muy importantes, ¿no? Y que el sindicato y los sindicatos de regantes en España tomen posición, ¿no? Como han hecho el resto de patronales en Bruselas, y que influyan directamente en las patronales y en los foros de lobbies de Bruselas, ¿no? Para que se hable de estrés hídrico en esos encuentros. Yo creo que ahí es donde está el valor, ¿no?
¿Qué podríamos hacer, ¿no? Con una deuda pública como la que estamos, ¿no? Y con un déficit público, aunque este año se ha reducido algo, pero todavía elevado, ¿no? Más o menos se estima que el déficit público en España es estructural, es de 4 puntos de PIB, eso son unos 60.000 millones de euros, o sea, ¿no? Da para hacer unos cuantos trabases. Estamos incumpliendo la Constitución, o sea que da igual, porque ¿no? Estamos con tanto lío, pero bueno, ¿no? Se firmó un acuerdo entre los dos grandes partidos en 2011 y en el verano de cumplir que la economía tenga un déficit cero estructural, ¿no? Llevamos incumpliendo la Constitución 11 años, no pasa nada porque entró en vigor en el 2020, pero bueno, es que ahora la estamos cumpliendo de facto, ¿vale? Es que hay un artículo de la Constitución que estamos incumpliendo, entonces hemos entrado en una guerra de bajada de impuestos, ya da igual, porque ¿no? Yo creo que le preguntas a mi madre que la mujer está empezando con un poco de demencia y dice que hay que bajar los impuestos en España, y da igual del partido que sea, porque todos van a bajar los impuestos, pero vamos, después de las elecciones, no, como si no estuviera Carlos Mazón aquí, da igual el que gobierne, no va a subir los impuestos a todos, porque no hay dinero en la caja, ¿vale? Del dinero que hay prioridades políticas, ¿no? Principalmente las pensiones, que se llevan 1/3, 1 de cada 3 euros que se gasta el gasto público va para pensiones, y en el ámbito de las comunidades autónomas la principal prioridad, ¿no? Es la sanidad, porque por el proceso de envejecimiento de la población se aumenta el gasto en pensiones y se aumenta el gasto en sanidad, no porque las personas mayores tengan, sino porque empiezas a ir más al médico, vamos, que ¿no? A partir de una edad, sobre todo a partir de 70 años, pues el gasto en sanidad crece exponencialmente. Entonces, como tenemos más personas de mayores de 70 años que hace 30 años, cuando se diseñó el plan hidrológico, pues hay prioridades. Entonces, no hay ni un euro para cosas que estén fuera de las prioridades, ¿no? Y hay que recortar déficit, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad histórica, que es los Next Generation, ¿no? Que lo pillamos en un momento de debilidad de los alemanes, porque la pandemia del 2020 fue sistémica y la afectó por igual a todos los países, la del 2008 no, pero la del 2020 sí, y por primera vez, ¿no? Hay un embrión, ¿no? De política fiscal europea, con un tesoro único, de una política pública, de inversión pública europea, que se financia desde el centro con emisiones de bonos desde la Comisión Europea, ¿no? Yo escribí un libro en 2013 pidiendo esto, y cuando vi el Next Generation me emocioné y se me saltaron las lágrimas, pero bueno, ya está, ¿no? Entonces hay que ejecutar el Next Generation, ¿eh? El Next Generation ya está adjudicado, el dinero nos viene de fuera, no tenemos que emitir deuda pública. Entonces, en el Next Generation no caben trasvases, ¿vale? La prioridad del programa de gasto y de inversión es renovables, entonces se pueden poner placas y ya deberían estar puestas en todas las desalinizadoras, y eso bajaría mucho el coste energético y el coste del litro de agua por generación. Esta economía circular, que es cómo gestionas un recurso como el agua con visión, como ha dicho Antonio, holística y visión global, ¿no? Desde un punto de vista de la regulación, y está todo el tema de la digitalización, ¿no? Es una grandísima oportunidad. Y ya acabo, ¿no? Para que no me reprenda estoy ahora, escribimos el libro de Blanco de la economía del agua en el 2017, creo que se publicó, 2018. Estamos preparando la segunda edición. Vamos a empezar por fase. El primer artículo, o la primera fase, la voy a preparar yo. Yo estoy contando un poquito esto de que no hay dinero, vamos, que la deuda pública, ¿no? Estamos en inversión en formación bruta de capital fijo en agua un 60% por debajo de 2010, 60%, ¿vale? Y es bipartisano, ¿vale? O sea, el PP desde el 2010 ha gobernado 7 años y el PSOE 4, o sea que podéis politizar lo que queráis, pero vamos, que aquí no gastan agua un euro ni Dios, ¿eh? Digan lo que digan, ni Dios. ¿Por qué no gastan? Porque no hay, no es que no quieran gastar y que los políticos, es que no hay dinero en la caja, ¿vale? Que emitimos todos los años, este también, 250.000 millones de euros de deuda pública. O sea, una hipoteca anual de 250.000 millones de euros para poder pagar pensiones, sanidad, educación, dependencia, los gastos municipales, el riego. Entonces,
todo lo que vaya vinculado a Next Generation viene financiado de fuera en un 60 o un 70% y es la gran oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues limitar todo el tema del consumo de agua. Cuando veis a alguien regando en una ciudad, ¿no? y riega por bombeo, que sale con el camión y riegan, normalmente tiran del trasvase y no hay el reciclaje que se debería. Entonces, en todos los municipios se pueden hacer inversiones vinculadas al Next Generation, todo el tema de recuperación y reutilización de agua, regadíos municipales también podrían ir con agua reutilizada, todo el tema de desastres naturales que vienen asociados al cambio climático y el calentamiamiento de la zona y la desertización se pueden hacer, ¿no? Como en la ciudad de Alicante, que hay un caso de éxito a nivel mundial. Yo traje a gente de Naciones Unidas a ver el Parque del Marjal, un coste mínimo, que se ha hecho con mínimo impacto ambiental. O sea, todo ese tipo de inversiones vinculado al Next Generation es una oportunidad, ¿no? El resto, oye, si hay trasvases, si se hacen más embalses y tal, yo lo voy a apoyar, ¿eh? Yo no estoy en contra de los trasvases. Yo lo que digo es que no hay ni un euro para hacer más trasvases, más inversiones hidráulicas, que son necesarias, por supuesto que sí, y que habría que darles prioridades, sí, pero ¿cómo le cuentas a 10 millones de pensionistas, ¿no? que no les vas a subir la pensión este año porque hay que priorizar agua o otro tipo de inversiones a esta ciudad, ¿no? Y te presentas a las elecciones y le dices, bueno, es que como hay un problema, y no solo de agua, de educación, ¿no? Las universidades están también desatendidas, o sea que se puede ver otro tipo de prioridades en el gasto público. Pero bueno, es mi opinión, siento no daros buenas noticias, pero las perspectivas son complicadas en el recurso y en la capacidad que tenemos de gestionarlo.